Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. En diversos cenáculos y tertulia donde he tenido la oportunidad de compartir con los más grandes intelectuales dominicanos del siglo XX, entre ellos Ramón Francisco, Víctor Villegas, Seilifelbio Ducudrey, mi padre, y una serie de figuras cuya mención harían interminable esta noche ante el país, este cenáculo histórico que es pasado y presente. Y yo he mantenido una tesis, una idea, un concepto, que es que nosotros en las manifestaciones del espíritu, en las manifestaciones de las bellas artes, en las manifestaciones de la música popular, en las manifestaciones del cultivo de la pintura de caballete y bajo la égida, gústele o no, es un referente obligado cuando en la era de Trujillo se creó la Escuela Nacional de Bellas Artes y como señala y consigna con mucho acierto una de las escritoras que de acuerdo a mi humilde criterio tiene la mayor cosmovisión del mundo y de la sociedad y la mayor formación académica y estilística para emitir una opinión acabada en esta latitud geográfica sobre una obra de arte, y es Janet Miller. Y Janet Miller ha señalado que el grupo de los cuatro, formado por Jaime Corson, formado por Clarita Ledesma, por José Gausach
y por Gilberto Hernández Ortega es lo mejor, la etapa de oro de la pintura nacional. ¿Y por qué yo, a inicial, pasado y presente, retomo esa idea o ese concepto de la autora de ese poemario trascendente en el cultivo del género de la poesía, en la literatura nacional, como es la licenciada Janet Miller, en la autora de Fórmulas para combatir el miedo? Y es porque todo del grupo de los 4 quiero hacer uso de Gilberto Hernández Ortega, que de acuerdo a mi criterio validado es el artista dominicano que más influencia ha ejercido en los artistas posteriores que han nacido en la apertura y la democracia. Y precisamente anoche disfrutábamos de una fiesta de inusitados placeres estéticos en una exposición retrospectiva de ese gran pintor, Enriquillo Rodríguez Amiama, Enriquillo Amiama, que de acuerdo a mi humilde criterio, y ahí figura con una obra emblemática de su discurso pictórico que marca la transición de la etapa de la abstracción a la figuración, como es La Ventana, que forma parte de mi pequeña colección de obras de arte. Enriquillo Rodríguez Amiama, esa creatividad, esa iconografía pictórica, es una reminiscencia de esa obra de Gilberto Hernández Ortega. Gilberto Hernández Ortega influyó, de acuerdo a mi criterio, en los 3 pintores que tienen la capacidad y la calidad, y ya estoy hablando en vestido de la cultura vivencial que hablaba el doctor Gregorio Mandrañón en su lúcida y emblemática biografía sobre Tiberio, la historia de un resentimiento, donde señalaba que creo más en el hombre que tiene en su pecho las heridas de muchas rectificaciones. Y en esos innumerables viajes que realicé a muchas subastas internacionales, con Juan José Jesús Bellapar Faura, pude educarme y darme cuenta que Enriquillo Rodríguez Amiama, nieto de Decundo Amiama, aquel era autor importante de la doctrina jurídica dominicana, es de los pocos artistas dominicanos que tiene la calidad, la capacidad, el universo pictórico junto a Manuel Montilla, a Iván Tovar y Justo Susana para trascender en cualquier latitud geográfica, de acuerdo a los parámetros predominantes en Occidente y en Nueva York. Y aquí estuvo la curadora María Brito, que es una de las 10 influyentes del mundo, analizando la obra de Enriquillo Amiama, que el jueves en la noche fue una exposición increíble, uno de los citados placeres estéticos. Y ahí vemos en la foto donde figuro yo con Enriquillo y su madre y mi condiscípula de las aulas universitarias, Mirna Josefina Amiama Miersen, porque he tomado esa foto como un punto de partida y quiero que el director de este espacio de televisión me la deje en un momento fija ante el país, donde figura la madre de Enriquillo Rodríguez Amiama, la hija de Cundo Amiama, que anoche se quejó y me hablaba con mucha amargura, con el desencanto, con la frustración, con el sentimiento, diría hasta de depresivo, que murió su padre, ese gran autor de la doctrina jurídica dominicana, y que junto a Manuel Juan Arturo Peña Valle, junto a Manuel María Guerrero, junto a Lupo Hernández Rueda, junto a los hermanos Ducudrey, junto a Manuel Ubardo Gómez,
junto a José Ernesto García Aybar, junto a Arístide Álvarez Sánchez, junto a Luis Enrique Castillo, constituyeron los momentos de esplendor en la doctrina jurídica en la era de Trujillo, no superado en la apertura y la democracia, con muy escasas excepciones, porque hay que reconocer que la vida es dinámica, expansiva y evolutiva, y se van cambiando, van veniendo nuevos tiempos, viene una visión del mundo y de la sociedad. No podemos quedar estáticos, pero cuando en la Universidad de Santo Domingo se hizo el movimiento renovador a la caída del régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, yo en este cenáculo histórico que es pasado y presente, y gracias a la benevolencia y al altruismo de los directores de este canal de televisión, hicimos un homenaje a los expedicionarios de Constanza, Maimón Estero Hondo, el martes 14 de junio, con un prestante ciudadano e ilustre por muchos conceptos, como yo definí a Ramón Andrés Blanco Fernández. Y en ese homenaje que se hizo a esos héroes que vinieron a darlo todo, su sueño, sus ilusiones, su vida en la construcción de un mejor país y una mejor sociedad, quedó mucha gente atrapada y muerta. Pero hay que reconocerle, hay que ser objetivo en análisis histórico. Los métodos contemporáneos de interpretación manda, como decía Skirry, a que el hombre se coloque por encima del cosmos y mire hacia la eternidad, sustrayéndolo un poco de las querellas cotidianas, de los constreñimientos epocales y los convencionalismos sociales. Tenemos que darnos cuenta que la instrucción pública en la era de Trujillo, gústele o no a Francisco Carvajal hijo, pero eso son realidades históricas, concretas y específicas. Era una de las mejores educación que existía, que instrucción pública que existía en América Latina, y ahí están los paradigmas de Rogelio Lamarche Soto, de un Patín Macieo, de un Andrés Avelino García y Solano, de un Malaquía Gil. Había una idea de un profesor Carlos Curiel, había un sustracto, y entonces cuando muere Trujillo, esas figuras excersas de la Universidad de Santo Domingo, y cuando lograron su autonomía, el movimiento renovador expulsó sumariamente de esa universidad a preclaros y destacados dominicanos, entre los cuales estaba Don Cundo Amiama, el abuelo de Enriquillo Rodríguez Amiama, que indudablemente es un autor muy importante de la doctrina jurídica dominicana. Pero no solamente se expulsó de la Universidad de Santo Domingo a Don Cundo Amiama, sino que fueron desterrados y sacados un Hipólito Herrera Villini, un Ambrosio Álvarez Aybar, el autor de Política Social de Trujillo y el padre del actual canciller de la República. También fue expulsado Froilán Tavares, el ingeniero José Ramón Báez López Pen, y se fue lo mejor de la universidad. Gracias a Dios, ya con la madurez que da los años, el ingeniero José Dael Cuello Hernández, quien junto a Duarte Domínguez
fue el abanderado del movimiento renovador dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha hecho una especie en compañía del destacado comentarista matutino de televisión y una persona que cuando no habla por encargo es que conoce más la sociedad dominicana, como es don Julio Jacín, ha hecho una especie de acto de contrición y ha señalado ante el país, investido de los crisoles de que es acreedor el ingeniero José Israel Cuello Hernández, como compañero de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en la conducción tanto del movimiento clandestino 14 de junio que se creó en memoria de los expedicionarios de Constanza, Mamón y Estero Hondo, y ya a la muerte de Trujillo como agrupación política en la apertura y la democracia que tenía los mayores credenciales para ascender a la conducción de los destinos nacionales. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo han sido electas unas nuevas autoridades. Yo he planteado mi tesis y soy responsable ante el país. Para Francisco Carvajal, el último rector, de acuerdo a esos perfiles de como país y como sociedad, de esa formación integral, de esa formación rigurosa académica, para Francisco Carvajal, hijo, el último rector que tuvo la Universidad de Santo Domingo fue el doctor Hugo Tolentino Dit, compañero de mi padre, como yo reitero una vez más frente al país, en la escuela de la profesora Gracita Álvarez de Tejeda, la suegra de su gran amigo, Donald Joseph Rick Cabral, que posteriormente formó parte del triunvirato, su compañero del Colegio Dominicano de La Salle y su compañero de la promoción de Derecho del año de 1953 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, junto a Adriano Artañán Uribe Silva, junto a Bernardo Fernández Pichardo, junto a Rafaelito Molina Morillo, junto a Luis Damón Cordero, junto a Miniato Coradín, junto a otros destacados ciudadanos. Entonces, yo tengo esa tesis. La educación dominicana está en una caída libre desde ese entonces. Y fíjese que no es casual, ni es una paradoja, ni es una coincidencia, y ningún historiador, ningún sociólogo se ha puesto a estudiar frente al país para dar una idea, un concepto claro de que por qué ese deterioro notable de la instrucción pública en la apertura y la democracia, que hizo que surgiera el colegio como contrapeso de la escuela, que ya se había deteriorado en la instrucción pública en la apertura y la democracia. Y ayer conversar con la hija de ese prestante ciudadano que fue don Manuel Amiama, mejor conocido como don Cundo, abuelo de ese pintor, como lo es Enriquillo Amiama, que para mí quizás sea ese artista que está a punto de repetir en la historia del arte de la República Dominicana, hacer un crossover y penetrar al gran mercado anglosajón, porque el crítico de New York Times y otras personas que vinieron a esa exposición importante, que son como María Brito, que es una de las influyentes, está en la lista de los 10 influyentes del mundo en obra de arte. Enriquillo se va a producir de acuerdo a mi humilde criterio,
así como Fran Marino Hernández en un momento determinado y a principios de la década del 70 le predijo a Juan José Jesús Villapar Faura, a Frank Necher, a Jesús Hernández López Gil, a Máximo Pellerano Romano, Arturo Pellerano Romano, Arturo Pellerano Romano, que las obras de los pintores latinoamericanos, que en ese entonces se cotizaban por debajo de los $10,000, iban a ocupar el gran mercado de obras de arte en los Estados Unidos de Norteamérica. Y hoy día hemos visto cómo algunas obras de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros, de Rufino Tamayo, de Frida Kahlo, de cubanos como Wilfredo Lang, como Cundo Bermúdez, Agustín Cárdenas, Portocarrero, han llegado a cifras inimaginables que podía llegar un artista en su cotización dentro del mercado norteamericano. Porque guste o no le guste, New York es el centro para fijar el precio de obra de arte en Occidente y en el globo terráqueo completo. Y yo, que visualicé con Juan José Jesús Villapar Faura en el año de 1995 en un hermoso condado de la ciudad de Miami, que es Coral Gables, en la Ponce de León Boulevard, vimos una exposición en el año de 1995 de un pintor cubano llamado Tomás Sánchez, y en ese momento, esa noche que compartíamos en esa exposición, donde se encontraban otros prestantes, ciudadanos dominicanos, entre ellos el ingeniero Pedro H., que es un gran coleccionista también de obras de arte. Esa noche, Juan José, don Roberto Nicolás Nadel, Giorgi, un grupo que nos encontramos en esa galería, compraron pintura de Tomás Sánchez, de eso, una especie de un hiperrealismo, una pintura académica tradicional, pero indudablemente tenía el rigor de haber sido un egresado de la Escuela de San Alejandro de La Habana, que es una de las escuelas para enseñar pintura de caballete más importante en Occidente, junto a la Academia de San Fernando de Madrid. Y ese Tomás Sánchez, que estaba en $3,000, $4,000, $5,000 en un formato de 30 por 40, ya en menos de 15 años pasó la barrera de $1,400,000 en la última salida de la subasta de Sotheby's Christie, y ha sido demandado por muchos coleccionistas, por la élite neoyorquina, así como Mark Rothko era el pintor en los años 70 que daba símbolo de estatus social. Ahora Tomás Sánchez es el artista en New York que está básicamente dominando el mercado de arte latinoamericano. Y nosotros, yo planteo esta noche esta tesis ante el país y quiero que se tome la fecha de esta emisión, de este cenáculo histórico que es pasado y presente, porque Enriquillo Amiama, bajo el mecenazgo de una destacada familia dominicana o de un hombre visionario en los negocios que parte de mi generación, como es don Héctor José Vicet Suet, bajo ese mecenazgo, Enriquillo Rodríguez Amiama, ya a la fecha, después de Iván Tovar y junto con Manuel Montilla, constituye los pintores dominicanos más cotizados de la pintura nacional.
porque hay que ver la iconografía de Enriquillo Rodríguez Amiama. También durante esa hermosa exposición retrospectiva que se desarrolló en el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana, que fue fundada bajo la segunda administración del poeta Balaguer en aquel retorno de los trajes blancos, y que fue su primer director, el humanista más acabado que ha producido la República Dominicana, de acuerdo al criterio de un crítico tan acabado como lo es mi tío de la vida, Víctor Villegas. El director que tuvo ese Museo de Arte Moderno, el primero, fue don Antonio Fernández Spencer, el humanista más grande que hemos tenido después de Pedro Enrique Ureña, y ese era un criterio que Villegas siempre lo reiteraba, no solamente en su condición de poeta destacado de lo que en el género del cultivo de la poesía se denomina la generación del 48, en la poesía nacional, junto a Lupo Hernández Rueda, junto a Rafael Astacio Hernández, junto a Alberto Lara Cintrón, junto a Ramón Cifré Navarro, junto a Luis Alfredo Torres, ese Luis Alfredo Torres de Canto a Proserpina y Canciones de Amor y de Soledad, una de las voces de los alientos más hermosos de las páginas de la poesía, de la literatura nacional. Cuántos jóvenes dominicanos y cuántas señoritas que cada día escasea más, porque ahora son otros valores que priman en la sociedad. Pero hace años atrás, cuántas jóvenes caían bajo el embrujo de los poemas de Luis Alfredo Torres. Entonces, en ese Museo de Arte Moderno, digo que fue fundado en el retorno en los trajes blancos por el poeta Balaguer, y que fue su primer director, ese humanista, Antonio Fernández Spencer. Yo esta noche, conociendo el comportamiento, digo y señalo ante el país que Enriquillo Rodríguez Amiama, en 3 o 4 años, y no en una distancia muy lejos, lo vamos a ver en esas grandes subastas internacionales, en cotizaciones insospechadas, porque ya su obra ha adquirido un valor inusitado, y prueba de eso fue la gran convocatoria social que, independientemente de que se trataba de una retrospectiva, como yo he señalado ante el país, bajo el mecenazgo de una familia que hay que estudiarla con mucha precisión, pero que son una gente muy laboriosa en República Dominicana, pero que están llamados a ser los sustitutos al que yo he señalado en la apertura y la democracia como el empresario más exitoso, como lo ha sido José Luis Corripio Estrada. La familia Risset está aportando, está apoyando el arte, al igual que lo ha hecho Pepín Corripio, y en un país donde lamentablemente estamos afectados de un profundo analfabetismo cultural, y donde en diversas latitudes geográficas con características similares a las nuestras, el cultivo de las bellas artes, el cultivo de la pintura de caballete es un asunto de minoría selecta. Es digno de emular de que una familia, y específicamente don Héctor José Risset, se preocupe y asuma el mecenazgo de la obra de Enriquillo Rodríguez Amiama, porque yo creo que desde el punto de vista del dominio del color,
de la composición de la iconografía pictórica, tiene todos los credenciales para hacer el artista dominicano que logre el gran éxito en el mercado norteamericano de obras de arte en los Estados Unidos de Norteamérica. Mi amor, de La Famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, La Famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Que lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Como homenaje a los valientes.
recibimos en esta tarde al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez Bollón en su sección Dando Fusta. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para nosotros es un gran placer tenerle hoy en el programa, ya que es una fecha muy significativa para nosotros los dominicanos. Claro. La fecha del 14 de junio. Es una fecha que tiene alta trascendencia en la lucha por la liberación del pueblo dominicano frente a la dictadura más férrea que el gobierno latinoamericano alguno haya existido. Doctor, la nueva juventud dominicana sabe y conoce en forma elemental, diría yo, que existió un movimiento político denominado 14 de junio. Sería bueno, para mayor documentación, que les informáramos a esa nueva juventud que se crece y que se desarrolla en nuestro país. ¿Qué era el 14 de junio? Bueno, el 14 de junio tuvo su origen histórico. Y su origen histórico viene del exterior. O sea, todos los grupos de exilados antitrujillistas que vivían fuera del país y que estaban unidos en diferentes agrupaciones. Entre ellas la Unión Patriótica Dominicana de Venezuela, el Frente Unido Dominicano de Nueva York, la Unión Patriótica Dominicana de Chicago, la Unión Patriótica Dominicana de Cuba, el Partido Socialista Popular Dominicano y el Comité de Europa del Movimiento de Liberación Dominicana, correspondiente a las ciudades de Londres, París y Roma. ¿Dónde se constituye originalmente el movimiento? Ese movimiento se constituye, es la expresión de la fusión de todos los exilados como síntoma de unidad, y se escogió el respaldo que le dio la Revolución Cubana naciente entonces, porque estamos hablando de 1959, a todos esos grupos, porque con la caída de Rojas Pinilla, con la caída de Pérez Jiménez en Venezuela, y entonces con la caída de Batista en Cuba, como consecuencia del proceso cubano, se fomentó una especie de euforia histórica liberadora en Latinoamérica, y entonces todos esos países estuvieron de acuerdo que el próximo paso era ir contra la tiranía más añeja, que era la de Trujillo. Es decir, que este movimiento se constituye en Cuba, ¿no? Prácticamente ahí en Cuba es donde hacen ya los ejercicios y se reúnen todos ahí para las actividades guerrilleras que más tarde culminaron en Constanza, Maimón y Terón. ¿Quién llevaba el liderazgo de este movimiento para ese entonces? Habían varios líderes, o sea, estaba el doctor Castellano, el doctor Canto, el doctor Aquiles Mejía, los hermanos Ducudrey, y en fin, un grupo de directivos que son los que forman el Movimiento de Liberación Dominicana, que es el creador del movimiento. ¿Y cómo aparece la figura de Manolo Tavares Justo en este movimiento? Bueno, en este movimiento Manolo Tavares no aparece. Manolo Tavares Justo aparece con nosotros a posteriori. Es decir, que cuando el 14 de junio de 1959 llega al país Constanza y después posteriormente Maimón y Estero Hondo, que fueron las repatriaciones navales, entonces ya el movimiento 14 de junio comenzaba levemente a estructurarse, se estructura con más vigor, y entonces aparece el 14 de junio, que fue develado en enero del 60 como una respuesta y como una continuidad, tomando el lábaro de la lucha que ya habían impuesto en el país los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, mejor llamados por la raza inmortal. Ahí vinieron una serie de dominicanos donde ninguno vino aquí en búsqueda de nada, todos estaban muy bien fuera, pura y simplemente los animó el ideal de la liberación del pueblo dominicano. Vinieron ahí desde los más resonantes terratenientes hasta rumberos. Grillito, el famoso Grillito, que era rumbero de la voz dominicana en los años 1954, 55, 56, vino también a inmolarse. Ese hecho de Constanza, Maimón y Estero Hondo arroja una lección muy poco aprendida en el país, y es que logró la unificación de todos los grupos de exilados dominicanos. Ahí no había discriminación, que este comunista, ni habían anticomunistas. Solamente el único objetivo era derrocar a Rafael Leonidas Trujillo. ¿Cuántas personas, doctor, compusieron esta, diría yo, bueno, más o menos, este grupo, ¿no? Más o menos 200 y pico, 200, que se fueron conjuntando desde los diversos países para venir a esa lucha. Si bien este movimiento tuvo una especie de derrota militar
Sin embargo, en el aspecto de psicología social, en el aspecto de la mitología de que Trujillo era invulnerable, fue un triunfo y prácticamente de ahí se siguieron arrastrando el movimiento de nosotros, la agrupación clandestina 14 de junio, que después pasó como consecuencia de la muerte de Trujillo a constituirse en partido político denominado Agrupación Política 14 de Junio, fue de los movimientos que inmediatamente despertaron y comenzó la lucha. Del extranjero también llegó el Movimiento Popular Dominicano, con Máximo López Molina, en los años ya del 60, para continuar la lucha. De todas maneras, Constanza, Maimón y Esterondo constituye un hito inolvidable, ya que sobre todo adquiere caracteres históricos y sospechados cada vez más amplios al darnos cuenta que ellos lucharon contra el tirano más férreo que existía en Latinoamérica. Doctor, ¿considera usted que los nuevos políticos dominicanos tienen conciencia del papel jugado por estas personas? No. Los que tienen concepto del papel jugado por esas personas hemos sido única y exclusivamente los catorcistas. Muchos turísticamente. ¿Quiénes? Turísticamente, muchos políticos, ¿no? ¿De los de ahora? De los de ahora, sí, turísticamente hablan y de manera, se adhieren a la fecha de una manera demagógica, no porque lo sienten, porque precisamente si hay algo que es en contra de la actividad de ellos, es Constanza, Maimón y Esterondo y la agrupación 14 de junio, porque fueron la expresión de lo mejor de la juventud dominicana, donde... Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural.
Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa. Tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Almuerzo que sostenía hace un par de semanas en el exclusivo restaurante Don Pepe con mi directo amigo y hermano de la vida, Luis Miguel Pereira, y a quien yo considero en la apertura y la democracia como el único abogado que reúne los perfiles que demostró ese compañero de la barra de la parte civil constituida de la familia de las hermanas Mirabal en ese juicio histórico que se dio al inicio de la apertura y la democracia, como fue Héctor Emilio Sánchez Morcelos. Y me decía Pereira ese día, con mucho acierto y con mucha propiedad, me decía: Tito, pero tú puedes, sí, tú puedes tener una firma de consultoría para asesorar colecciones con tu vasta experiencia al lado de la dilatada vida pública de Juan José Jesús Bellapar Faura, y tú puedes hacer una firma de consultoría para los nuevos coleccionistas de obras de arte en la República Dominicana. Y yo le decía a Luis Miguel, yo me siento ser un obrero del derecho, un echadilla. Obviamente gozo del aprecio y de la benevolencia de personas que como tú han tenido un marcado éxito en el ejercicio de la profesión liberal de abogado en la República Dominicana. Pero trayendo a colación en este espacio de televisión el tema de la exposición retrospectiva de Enriquillo Amiama en el Museo de Arte Moderno, donde se exhibió un cuadro que forma parte de mi colección y que está en el despacho de mi oficina, como es La Ventana. Yo estuve conversando con la madre de Enriquillo Rodríguez Amiama, una distinguida dama, y ella me manifestaba con mucho dolor, con mucho pesar, de cómo en ese momento de esa efervescencia política que se da al inicio de la apertura y la democracia, el movimiento renovador de la Universidad de Santo Domingo expulsó a distinguidos profesores, entre los cuales estaba su padre, don Cundo Amiama,
uno de los autores más agudos en el ámbito del derecho administrativo, junto a don Pipí Troncoso de Reconcha, y así lo han reconocido en la posmodernidad, un maestro del tamaño y de la estatura de un Olivo Andrés Rodríguez Huerta. Yo creo, a pesar de la tesis que yo he planteado sobre los rectores de la Universidad de Santo Domingo, que en algún momento determinado y ya frente a la especie de actos de contrición que habló ante el país un connotado dirigente como fue el ingeniero José Israel Cuello Hernández, de que eso constituyó un error producto de las efervescencias de las confrontaciones ideológicas de la época. Yo creo que se debe hacer en la universidad un desagravio a esas grandes figuras que fue, como fue don Hipólito Herrera Villini, como fue don Jundo Amiama, como fue el licenciado Ambrioso Aybar, como lo fue Froilán Tavares. Yo creo que esa es una deuda pendiente que tienen las nuevas autoridades académicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya al final de este espacio de televisión, quiero agradecer públicamente a mi hermano de la vida, Enriquillo Amiama, felicitarlo por ese éxito. Yo fui, y quizás en el discurso introductivo, él se equivocó y dijo que había sido Mariante Tolentino, cuando realmente fui yo la primera persona que en República Dominicana, en el periódico Hoy, bajo la égida del licenciado Vigilio Alcántara, publiqué un artículo sobre su obra artística y pronostiqué que iba a ser uno de los grandes cultivadores de la pintura de caballete en la sociedad dominicana, y que ya en este momento sea uno de los artistas más cotizados de la pintura dominicana, junto a Manuel Montilla y a Iván Tovar. Buenas noches, amigos televidentes.